Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la última jornada de operaciones de la presente semana, viernes 29 de mayo de 2015. Jesús Ángel Benito desde Forex Índices cuando son las 4 horas y 42 minutos del horario internacional GMT. Como siempre y en primer lugar, le echamos un vistazo al calendario macroeconómico. Los datos macro que hemos seleccionado para el día de hoy desde Forex Índices son los siguientes. 5:45 todo en horario GMT, Producto Interior Bruto, dato final del primer trimestre del presente año desde Suiza. Atentos a los cruces con el franco suizo. A las 7, también desde Suiza, los indicadores líderes, el COF, previsión para el mes de mayo. El plato fuerte de la presente jornada nos llegará desde Estados Unidos en horarios de preapertura americana. 12:30, Producto Interior Bruto, previsión para el primer trimestre del presente año. A las 12:30 desde Canadá también tendremos el Producto Interior Bruto. 13:45 el índice de gestores de compra de Chicago del mes de mayo desde Estados Unidos y para finalizar la semana a las 14:00 el tradicional dato de índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, dato final del mes de abril. Como ven, un calendario flojito, sobre todo debemos de estar muy atentos a ese PIB que se va a publicar desde Estados Unidos, ese preliminar del primer trimestre del presente año. Bueno, vamos al escenario, vamos a ver los mapas de operaciones que le hemos plasmado para el día de hoy a las cotizaciones de los principales pares de divisas. Comenzamos, como siempre, con la cotización del eurodólar. Mantiene una imperceptible presión bajista en estos horarios de preapertura europea. 1,0966. Golpea el punto de partida de jornada y en ningún momento tiene fuerzas para partir al alza el precio de apertura. Si consigue quebrar al alza el precio de apertura, alimentará presiones alcistas hacia una resistencia de categoría intermedia que actuará como nudo de enlace en el 1,0992. La principal resistencia de jornada viene delimitada por un refugio de mediano largo plazo en el 1,1026. Atentos a esta pieza. La siguiente y última resistencia para el día de hoy de categoría intermedia en el 1,1076, a 120 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si la cotización no tiene fuerzas para quebrar al alza el precio de apertura, imprimirá presiones bajistas, buscando el primer soporte de categoría intermedia en el 1,0926. El principal soporte de jornada lo seguimos delimitando en el nivel de corto del 1,0891, nivel que, como vemos en la imagen, tiene capturada la cotización durante toda esta semana y lo único que hace es merodear y medir las fuerzas del mismo. Atentos a esta pieza, 1,0891, su quiebre le imprimiría más presiones bajistas, buscando dos soportes de categoría intermedia que intentarían sujetar a la cotización del par en el 1,0856 y el 1,0820, a 137 puntos de la situación actual. Para negociaciones inmediatas, en vistas a la apertura europea, por la parte de arriba, 1,0966, precio de apertura, primera resistencia, por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, nivel intermedio 1,0926. Y estén atentos, por supuesto, en esos horarios de preapertura americana 12:30 GMT con esos datos preliminares del PIB del primer trimestre del presente año desde Estados Unidos. Continuamos con el dólar yen, atrapado totalmente en el refugio histórico de los 123,99. Desde que llegó a él el pasado miércoles, día 27, lo único que ha hecho la cotización es formar un eje central de operaciones sobre el mismo con un estrecho rango de cortito plazo. Es lo que más debe de llamarnos la atención y donde debemos de poner nuestro punto de mira, 123,99. El precio de apertura del día de hoy lo tenemos un poquito por debajo, en los 123,83. Zona muerta inoperable se nos ha generado para el día de hoy con respecto al comportamiento del precio entre la congestión 123,99 y el precio de apertura del día 123,82,5. Esta franja, como vemos, de 16 puntitos, zona muerta para el día de hoy. De momento mantiene una ligera presión bajista sobre la cotización.
Dos soportes de categoría intermedia, 123.35 y 122.83. El quiebre de esta pieza alimentaría presiones bajistas. Último soporte y principal de jornada, alejado en los 121.84. Evidentemente, estos niveles serían alcanzables siempre y cuando esos datos del PIB desde Estados Unidos salieran por debajo de lo esperado. Por la parte de arriba, desde un punto de vista técnico y para negociaciones inmediatas, tiene que partir la doble barrera que se nos ha generado para el día de hoy. Esta zona muerta, 123.99, tiene que partir esta pieza para que le imprima presiones alcistas y alcance los máximos de los últimos tiempos, 124.49, resistencia de categoría intermedia. La última se la colocamos también de la misma categoría, rondando la barrera psicológica de los 125 exactamente en los 125.06 a 135 puntos de la situación actual. Para negociaciones inmediatas, si queremos ver presiones alcistas, tiene que derribar los 123.99 como resistencia. Por la parte de abajo, la primera pieza de soporte, 123.35. Continuamos con la cotización del dólar franco suizo. Atentos a esos datos macro que vamos a tener dentro de un ratito, las 7:00 GMT desde Suiza. Precio de apertura de jornada 0,9430. Mantiene una mínima presión bajista en estos horarios de preapertura europea. Atentos al primer soporte delimitado por una congestión de mediano plazo, 0,9392. Tres soportes, todos ellos de categoría intermedia, intentarían sujetar a la cotización. 0,9353, 0,9321 y 0,9289. Como vemos, a unos 125 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, el quiebre del precio de apertura de jornada al alza le imprimirá presiones alcistas, buscando la congestión de mediano plazo de los 0,9465. Siguiente resistencia de categoría intermedia que actuará como nudo de enlace en los 0,9500. Además, implicaciones psicológicas 0,0. Última R y principal del día, refugio de mediano plazo 0,9552 a 135 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, primera resistencia para negociaciones inmediatas, precio de apertura 0,9430. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte, congestión de mediano plazo 0,9392. Continuamos con el mapa de operaciones para la negociación intradiaria en el libra dólar. Precio de apertura de jornada 1,5322. Cotiza con una ligera presión alcista. Primera resistencia, atentos a este nivel, congestión de mediano plazo. Siempre que llega la cotización lo respeta. 1,5365. Quebrada esta pieza, alimentaría presiones alcistas buscando una R intermedia que actuaría como nudo de enlace en el 1,5399. Siguiente resistencia y principal de jornada, directriz alcista de muy largo plazo. En el día de hoy nos pasaría en el 1,5432. No se nos olvide los detalles que nos dejó el pasado viernes día 27 sobre la directriz. Del día de hoy, como comentamos, nos pasa sobre el 1,5432 y la última resistencia de jornada delimitada por un refugio de muy largo plazo, 1,5465 a 135 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, el escenario es el siguiente. Si queremos ver presiones bajistas, lo primero que tiene que hacer la cotización del par es quebrar el precio de apertura de jornada, 1,5322. Siguiente soporte y principal de jornada, 1,5776. De momento le salva la vida en las últimas horas a la cotización del par, 1,5276. Otro de categoría intermedia que actuaría como nudo de enlace lo topamos en el 1,5245 y el último 1,5200. Implicaciones psicológicas 0,0 a 132 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte, precio de apertura 1,5322. Por la parte de arriba, primera de resistencia, congestión de mediano, atentos a este nivel, 1,5365. Continuamos con la cotización de la USD.
imantado totalmente, pegado en un nivel de corto plazo que su cotización mantiene en los 0,7663. Como vemos, el precio de apertura también lo tenemos muy cerquita en los 0,7657. Franja de 6 puntitos que será vital para la negociación del AUD-USD en la presente jornada. De momento mantiene una imperceptible presión alcista con respecto a esta doble barrera. Si esta presión se acentúa, tenemos dos resistencias de categoría intermedia, 0,7696 y 0,7733. Actuarían como nudos de enlace. Quebrada esta pieza, alimentaría presiones alcistas buscando la congestión de mediano largo de los 0,7791, principal resistencia de jornada y última que le colocamos para el AUD-USD. Por la parte de abajo, las presiones bajistas tienen que venir determinadas con el quiebre del precio de apertura de jornada, 0,7658, 0,7657 y medio, 0,7658. Si consigue partirlo directamente al refugio de largo plazo, 0,7606, principal soporte y primero de jornada. Dos soportes de categoría intermedia intentarían sujetar a la cotización en el nivel de los 0,7580 y 0,7543. Quebrada esta pieza, ya alimentaría presiones bajistas potentes buscando el nivel de corto de los 0,7507. Como vemos, muy alejado de la situación actual a unos 155 puntos. Este nivel de corto tiene la clave y tiene la llave junto al precio de apertura de jornada, 0,7663. Continuamos con la cotización del euro-yen. Sigue peleando el refugio de mediano largo que la cotización del euro-yen mantiene históricamente en el nivel de los 135,34. Como vemos, en las últimas jornadas se encuentra apoyo sobre el mismo. Atentos para negociaciones de corto, pero también para negociaciones de mediano plazo sobre este nivel de congestión, 135,34. El precio de apertura del día lo tenemos en los 135,74. Marca una ligera presión bajista. Primer soporte, congestión de mediano largo, 135,34. Dos de categoría intermedia que actuarían como nudos de enlace, 134,91 y 134,38. Último soporte y principal de jornada, eje inclinado bajista de mediano plazo que hoy nos pasaría sobre los 133,84. Por la parte de arriba, las presiones alcistas tienen que venir determinadas por el quiebre al alza del precio de apertura de jornada, 135,74. Una congestión de mediano plazo actuaría como siguiente resistencia en los 136,15. La siguiente de categoría intermedia como nudo de enlace en los 136,57 y la última y principal de jornada congestión de mediano plazo 137,01 a unos 140 puntos de la situación actual. Para negociaciones inmediatas, por la parte de arriba, precio de apertura 135,74. Por la parte de abajo, no se olviden nunca dónde está el principal refugio, la principal fuerza, 135,34. Bien, terminamos el análisis del día de hoy, 29 de mayo de 2015. Esperamos que les sea de utilidad. Muchas gracias. Dudas, comentarios, información sobre nuestros servicios, planes de enseñanza personalizados, planes de negocio personalizados. Simplemente tienen que ponerse en contacto a través de nuestras vías, que las encontrarán en la parte superior de nuestra página web. Nada más, buen negocio, buen fin de semana y hasta el lunes.